Bienvenidos a una edición más de 13 and Go. Comencemos. En diferencias entre el mindfulness y la meditación, e injerencias cerebrales, aprenderás. Diferencias entre meditar y realizar mindfulness. ¿Cómo funciona el cerebro con esta práctica? ¿Qué beneficios cerebrales otorga? Diferencia entre mindfulness y meditación. Probablemente usted de manera inconsciente ha meditado muchas veces. ¿Alguna vez se quedó observando por un largo periodo de tiempo la llama de una vela o el fuego de una fogata? O tal vez, se quedó usted observando un atardecer, una flor, un paisaje, sin pensar en nada más. Si alguna vez le ocurrió algo de lo que hemos mencionado, usted ha meditado. El común de la gente supone que meditar es un proceso demasiado complejo y en la mayoría de los casos asocia la meditación a una práctica religiosa. Veamos a continuación qué es la meditación. Para el budismo, la meditación implica una actividad espiritual que lleva a la persona a realizar una contemplación interna de su ser y de todo lo que le rodea. Otra concepción de la meditación sugiere que es un ejercicio en el cual se enfoca la mente de manera consciente en un objeto virtuoso, con el fin de inducir un estado de paz y calma. En la meditación se utilizan técnicas, herramientas y recursos con la finalidad de calmar y pacificar la mente de los constantes pensamientos acerca del pasado, del futuro, de las experiencias diarias, pensamientos que pueden ser positivos, negativos. Algunos estudios dan cuenta de que el ser humano puede llegar a tener por día hasta 60.000 pensamientos. La mente humana no solamente evoca pensamientos, sino que construye diálogos internos acerca de cosas e incluso involucra a personas del entorno. Lo que persigue entonces la meditación es llevar a la mente a un estado de serenidad, generando una mayor claridad mental. La meditación como el mindfulness han sido reconocidos como valiosas herramientas terapéuticas por la comunidad científica. Incluso para la psicología, la meditación se constituye en una práctica de persuasión de los pensamientos repetitivos o una práctica que permite la reorientación cognitiva. Es importante mencionar también que la meditación no es considerada una técnica de relajación, aunque su práctica puede generar este efecto en la medida en que se desacelera el sistema nervioso, la respuesta motora, la respiración, la tensión muscular, la frecuencia cardíaca, etc. En las técnicas de relajación, la persona utiliza la voluntad y la concentración con el propósito de relajarse. Incluso tras la práctica de una técnica de relajación, la persona puede quedarse dormida, mientras en la meditación la persona también utiliza la voluntad, pero con el fin de mantenerse alerta y entrena la concentración para quitar la atención de sus propios pensamientos, sin abandonar el estado de alerta, ni perder la claridad mental. Antes de hablar de la diferencia, valdría la pena mencionar que existen varias similitudes entre la meditación y el mindfulness. Para empezar, ninguna de las dos es una técnica de relajación. Su fin último o su propósito no es relajar. No obstante, las dos prácticas pueden indirectamente lograr este efecto. Por otra parte, las dos disciplinas han sido reconocidas por su eficacia terapéutica tanto física como mental. La comunidad científica ha encontrado evidencias importantes del cambio en la estructura y funcionamiento del cerebro, que produce la práctica regular de la meditación y el mindfulness. Con respecto a las diferencias, es importante comprender que el mindfulness está presente en todas las prácticas meditativas, teniendo en cuenta que se define como atención plena, y hace referencia a la capacidad de ser conscientes de los contenidos de la mente momento a momento, así como a la realidad del momento presente con aceptación y sin juicios. Probablemente la mayor diferencia entre el mindfulness y la meditación radica en su objetivo. Mientras el mindfulness no tiene el propósito de cambiar lo que el individuo piensa o siente y se orienta más hacia la aceptación amorosa de sus estados emocionales y físicos, la meditación busca quietar y calmar la mente. El mindfulness promueve la atención plena en todo momento, como un estilo de vida, aprendiendo a disfrutar del aquí y el ahora,
procurando mantener la atención y los pensamientos en el momento presente. Por su parte, en la meditación se entrena la concentración para quitar la atención de los propios pensamientos, sin abandonar el estado de alerta. Podemos concluir diciendo que la meditación contiene al mindfulness, pero tienen propósitos distintos. Mientras el mindfulness busca identificar los pensamientos, emociones y sensaciones corporales y promueve su contemplación y aceptación sin juicios, la meditación busca desconcentrarse de los pensamientos internos para alcanzar estados de calma mental. Diferencia entre la práctica formal y la práctica informal del mindfulness. Probablemente en este punto del video usted se preguntará, ¿cómo puedo meditar mientras camino o lavo los platos? Esta pregunta puede surgir por la idea preconcebida que tenemos de la meditación por un lado y por el otro, porque probablemente desconocemos el hecho de que el mindfulness es una práctica que puede realizarse de manera formal e informal. El mindfulness supone el desarrollo o fortalecimiento de habilidades cognitivas que permiten focalizar la atención en todos los aspectos del momento presente, pensamientos, emociones, experiencias, pero más que una habilidad cognitiva, puede convertirse en un rasgo de la personalidad si se practica de manera regular, lo que en definitiva termina convirtiéndolo en un estilo de vida, en una forma de ver la vida con atención plena, con aceptación y sin juicios. Desarrollar o fortalecer esta habilidad tiene dos mecanismos que no son aislados, más bien son complementarios y son la práctica formal del mindfulness y la práctica informal del mindfulness. El cerebro tiene una gran capacidad de ser moldeable. Alguna vez se había detenido a pensar si esto era posible, pero si no es así, esta es una buena oportunidad para aprender más acerca de la plasticidad del cerebro y de cómo cada cosa que pensamos, sentimos, cada experiencia que tenemos, cada comportamiento que emitimos, cada hábito, va produciendo cambios en tiempo real en la estructura y funcionamiento del cerebro. Hoy nos concentramos en los cambios que produce en el cerebro la práctica de la atención plena o mindfulness. De acuerdo con varios investigadores del mindfulness, la práctica continua de la atención plena produce cambios duraderos en el tiempo sobre la estructura cerebral, los efectos del mindfulness sobre el cerebro. Los cambios de la plasticidad se producen a través de tres mecanismos. 1. La sinaptogénesis, fortalecimiento de las conexiones sinápticas entre neuronas. 2. La neurogénesis, generación de nuevas neuronas. 3. La mielinogénesis, incremento de las vainas de mielina, que determinan la velocidad y conducción del proceso sináptico. Procesos que son fortalecidos con la práctica del mindfulness. El hipocampo continúa generando neuronas para los procesos de aprendizaje y memoria durante toda la vida, y que este proceso puede afianzarse a través de la adopción de hábitos saludables, entre ellos mantener la ansiedad y estrés bajo control a través de la meditación. El efecto del mindfulness sobre el cerebro, el sistema tálamo-cortical. Para los estudiosos del mindfulness, la mente mindfulness hace referencia a ese estado en que frecuentemente se encuentra la mente, opinando acerca de los diversos sucesos que surgen a su alrededor o pensando en el pasado, preocupada por el futuro o construyendo diálogos internos, lo que genera en el individuo emociones o sentimientos de culpa, miedo, preocupación, nostalgia, tristeza, entre otros. Este estado también puede presentarse cuando el individuo se niega a reconocer sus pensamientos y emociones. A nivel neurofisiológico, este proceso de mindfulness se puede explicar a través de un procesamiento de los estímulos de arriba a abajo, que constituyen las dinámicas intrínsecas de las redes tálamo-corticales, es decir, el tálamo es básicamente la puerta de entrada de los estímulos hacia la neocorteza. Este sistema crea de manera permanente predicciones acerca de los estímulos sensoriales que entran. Este sistema se da en oposición al sistema de entrada de estímulos abajo-arriba que recibe la información sin ser filtrada por las experiencias previas del individuo. El tálamo recibe la información sensorial y la envía a la neocorteza,
En la neocorteza se encuentran las estructuras asociadas a la memoria, y es donde se almacenan las experiencias del individuo y que permiten hacer predicciones con la información o los estímulos sensoriales que recibe. Este sistema de entrada es muy poderoso porque está respaldado por una conectividad neuronal muy potente, más fuerte que la de vivir en el aquí y el ahora. Este sistema ha sido además esencial para la supervivencia del hombre, dado que permite que el cerebro valore rápidamente la información y la procese para poder reaccionar frente a las diversas demandas del entorno. Adicionalmente, este proceso es el que permite incorporar creencias en forma de modelos mentales acerca del bien y del mal, permite hacer elaboraciones y juicios acerca de lo que es bueno y malo. A través de este sistema se da respuesta corporal o se reacciona a determinadas situaciones gracias al aprendizaje previo. Pero, ¿qué es lo que ocurre con este sistema? Que convierte a las personas en autómatas, impidiéndoles tener conciencia de lo que está ocurriendo. La práctica del mindfulness puede ayudar a desterrar el automatismo de este sistema, teniendo en cuenta que la atención plena, a través de la receptividad y la autoobservación, permite que la mente comprenda su propia naturaleza y revele a la persona los conocimientos y las ideas preconcebidas que están enquistadas en sus pensamientos, así como las reacciones emocionales que generan estrés interno. En otras palabras, la conciencia plena en el momento presente libera al individuo del procesamiento de información automático. El procesamiento abajo arriba, es decir, procesar la información de manera directa sin que tenga el filtro de las experiencias previas almacenadas por el individuo, puede lograrse al focalizar la atención directamente sobre cualquiera de los siguientes 8 sentidos. Los 5 sentidos, en cualquiera de los 5 sentidos que perciben los estímulos del mundo exterior. La interocepción, en el cuerpo. La visión de la mente, en los pensamientos, emociones, intenciones, actitudes, creencias, etc. Relacional, en la conexión con los demás seres. Este mecanismo de prestar atención a cualquiera de los 8 sentidos, no solamente facilita el procesamiento de información de abajo arriba, sino que además favorece la llegada de información a la corteza prefrontal y a través de la auto-observación se activan las zonas mediales del córtex prefrontal, incluyendo la corteza orbitofrontal, lo que promueve un procesamiento más consciente de la información contrarrestando el automatismo del sistema. Comprender los cambios que ocurren tras la práctica del mindfulness en el sistema de almacenamiento de información tálamo-cortical es esencial, dado que se relaciona directamente con la razón de ser de la práctica de mindfulness, la atención plena. Otros cambios en la estructura y funcionamiento del cerebro gracias a la práctica del mindfulness. Desconecta el centro del yo del cerebro. El centro del yo se encuentra en la corteza prefrontal ventromedial, en la cual el ser humano tiene fuertes conexiones neuronales. Esta es un área que no es necesariamente racional, no utiliza procesos de pensamiento para operar, es un área reactiva, impulsiva y reflexiva. Esta área es la responsable de que el individuo se tome las diferentes situaciones y experiencias de manera personal, preocupándose demasiado por lo que otros puedan pensar de él. Esta área hace que el individuo experimente pensamientos repetitivos acerca de sí mismo, de errores cometidos, etc., lo que se convierte en un factor de riesgo frente al estrés, la ansiedad y la depresión, entre otros padecimientos. En las diferentes investigaciones se ha encontrado que quienes practican regularmente mindfulness presentan conexiones neuronales más débiles en el centro del yo, y por el contrario, presentan conexiones neuronales más fuertes en la corteza prefrontal lateral o centro de evaluación del cerebro, lo que facilita una valoración más racional de las diferentes situaciones y problemas y una perspectiva menos autorreferencial, es decir, menos dirigida hacia sí mismo, evitando tomarse las cosas de manera personal y generando tranquilidad al individuo. Reduce el tamaño de la amígdala.
La amígdala es el centro del cerebro que se encarga de alertar al ser humano frente a situaciones de peligro. Es además el centro de control de emociones básicas como el miedo, la rabia, el instinto de supervivencia. Es conocido como el centro lucha-huida. Al practicar de manera constante el mindfulness, no solamente se regula la función de la amígdala, sino que se ha demostrado que puede incluso disminuir de tamaño de las células de la amígdala, mientras la corteza prefrontal muestra un mayor engrosamiento. Esta última está asociada a los procesos mentales superiores como la conciencia, la concentración y la toma de decisiones, entre otros. Lo anterior quiere decir que, al practicar mindfulness, disminuyen las respuestas automáticas del cerebro límbico, emocional, y el cerebro reptiliano, menos racional, permitiendo que el individuo reaccione de manera más adaptativa frente a las diferentes amenazas del entorno, pero que también experimente estados de calma y tranquilidad más prolongados. El sistema límbico es el encargado de regular las respuestas emocionales, pero cumple un papel esencial también en procesos como la memoria y la atención. Aumento de la materia gris grosso cortical. Se ha demostrado que, a través de la práctica del mindfulness, aumenta la materia gris de las siguientes estructuras grosso corticales, relacionadas con procesos cognitivos superiores. La corteza prefrontal, esta área del cerebro es la principal responsable de los procesos mentales superiores de planificación, resolución de problemas, toma de decisiones y regulación emocional. La corteza cingulada anterior, esta área está relacionada con la flexibilidad cognitiva y, adicionalmente, regula la capacidad de atención. El hipocampo, área del sistema límbico que regula las funciones del aprendizaje y la memoria. Adicionalmente, resulta ser un área muy susceptible al estrés y a trastornos relacionados con él, como la depresión, la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático. Es posible observar cómo la práctica regular de la meditación mindfulness desactiva los sistemas automáticos del pensamiento, disminuye el tamaño de las células de áreas cerebrales, como el centro del yo y la amígdala, reduciendo así las reacciones instintivas y poco racionales, facilitando además la autorregulación emocional y la empatía. Por otra parte, aumenta la materia gris en estructuras corticales, relacionadas con los procesos cognitivos superiores, como la autoconciencia, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el aprendizaje, la memoria, la atención, etc., facilitando respuestas más adaptativas y racionales frente a las diferentes demandas estresantes del entorno. Esperamos hayas disfrutado de este contenido. Desde 13 & Go, nos despedimos hasta la próxima.